Hola chicos, espero estén muy bien. Esta semana vamos a seguir trabajando con las biomoléculas, pero ahora con los lípidos. Y los lípidos son este grupo de compuestos que no se van a poder disolver en agua, por lo tanto son no polares, es decir, sin carga o apolares, y se les denomina hidrofóbicos. Entonces son una gran variedad de moléculas que podemos clasificar de la siguiente manera, por sus propiedades, si se pueden utilizar para jabón o no, lo cual es bastante curioso esta descripción, y le vamos a decir que son saponificables los que sí se utilizan para jabón, y estos se pueden dividir en saturados e insaturados. Y los saturados son estas estructuras de hidrocarburos, es decir, de puros carbonos e hidrógenos y algún oxígeno, pero que va a estar lleno de hidrógenos, no va a tener ningún doble enlace, a diferencia de los insaturados que sí van a tener algunos grupos alquenos por ahí, y entonces si tiene un grupo alqueno se le va a decir monoinsaturado. Entonces solo va a tener un grupo alqueno y va a perder dos hidrógenos al formar este doble enlace, y si tiene varios dobles enlaces le vamos a llamar poliinsaturado. Y si esta insaturación ocurre en el mismo lado de la cadena, esto ya lo vimos cuando vimos isómeros de alquenos, va a ser cis, o puede ser trans si se ocurre esta insaturación en lados opuestos de la cadena. Y por otro lado, los lípidos no saponificables se pueden dividir en muchas categorías. Aquí les puse dos: los esteroides y los terpenoides. Los esteroides que se encuentran principalmente en animales, como el colesterol, las hormonas sexuales, algunas vitaminas y los ácidos biliares. Y por otro lado, los terpenoides más bien de bacterias, hongos y plantas. Que le dan estos colores, los aromas y también lo que nosotros utilizamos como vitaminas cuando comemos estos vegetales o frutos. Y también la otra clasificación de los lípidos es de acuerdo a si son simples, si solo van a tener un grupo alcohol y un ácido graso, o si son complejos, es decir, que van a tener otro tipo de compuestos a estas cadenas de lípidos tradicionales. Entonces, empezando con los lípidos simples, vamos a ver dos ejemplos, los más comunes, que son las grasas y las ceras. Entonces, de las grasas a veces se usa indistintamente como sinónimo de lípido, pero las grasas son un tipo específico de lípido que va a tener solo un ácido graso y un grupo alcohol. Uno de los más comunes son los triglicéridos. Tri de tres cadenas de glicéridos, gli de glicerol, porque va a tener este tipo de compuestos, y un ácido graso. Entonces, este triglicérido que hemos escuchado muchas veces en biología y después lo veremos en el siguiente curso, son este tipo de grasas. Por otro lado están las ceras, que normalmente forman capas, como lo tienen las hojas, sobre todo las que son muy brillantes, como las de la imagen, que tienen esta capa de cera, o también en animales, en sus plumas, que repelen el agua, por ejemplo, son estas ceras que son lípidos simples. Por otro lado, los lípidos complejos van a tener entonces otras moléculas. Otras moléculas pueden ser, por ejemplo, el fosfato. El fosfato, que es una molécula muy hidrofílica, se puede unir a cadenas de lípidos y formar fosfolípidos, como su nombre lo dice, es un poco obvio. Entonces, esta propiedad de tener de un lado algo hidrofílico y del otro lado algo hidrofóbico va a determinar que una molécula sea anfipática, es decir, anfi de dos, tanto polar de un lado como apolar del otro. Y esta particular propiedad le va a permitir hacer estructuras muy interesantes, por ejemplo, las membranas de todas las células de estos fosfolípidos. Por otra parte, la saturación de lípidos, les decía que puede ser esta clasificación de acuerdo a que si están saturados o no. Entonces aquí tenemos una cadena completamente saturada, llena de hidrógenos por todos lados, mientras que una insaturada pues tiene un doble enlace aquí y pierde dos hidrógenos. Les decía que si pierde los dos hidrógenos de un solo lado va a ser un tipo cis, y si lo pierde de opuestos va a ser un tipo trans. Entonces, en este ejemplo, el ácido oleico es el mismo aquí, el mismo número de carbonos, un doble enlace, pero
Este va a ser cis y este va a ser trans. Por otro lado, hay otros compuestos que tienen muchas insaturaciones, como está este gran grupo de grasas, de ácidos grasos, que son los omegas. Entonces, estos omegas que nos los recomiendan mucho que consumamos, grasas buenas le dicen, y entonces vamos a tener este tipo de estructuras que, como pueden ver, ya forma unas inflexiones aquí bastante interesantes y hay una gran diversidad de este tipo de ácidos grasos. Entonces, como tarea número 1, tienen que investigar qué es el ácido palmítico, también llamado aceite de palma, y para qué se utiliza, porque tanto se come como para productos de belleza, etcétera. Y me anotan al menos 3 que les hayan llamado la atención y van a consultar alguna noticia o video sobre la explotación de este ácido porque ha habido un boom de usos de esto, entonces la explotación incontrolada de este material pues ha traído muchos problemas y entonces me cuentan en 5 líneas junto con su referencia a la noticia que busquen de este tipo de ácido. Después tenemos la otra clasificación que son los lípidos saponificables que se pueden usar como jabón y este término sapo por la leyenda del monte Sapo. Entonces, de tarea número 2, quiero que vean este video y le pueden poner subtítulos y me contesten estas preguntas sobre la historia del jabón. Y entonces vamos a tener lípidos particulares para este tipo y su contraparte son los no saponificables. Entonces estos los podemos encontrar, como les decía, en plantas que les dan este olor, por ejemplo, el mentol, que este olor característico es un terpenoide de las plantas o el olor a limón, también el limonero. Y por otro lado vamos a tener estos esteroides, el colesterol, el cortisol, que son este tipo de lípidos no saponificables. Entonces, estos colores también son muy característicos. La tarea número 3 es enlistar 20 lípidos no saponificables que tenemos en el cuerpo. Entonces, hay una infinidad, me enlistan 20 nada más y me lo copian, por favor. Y como última tarea de esta semana es buscar un terpenoide o un lípido no saponificable de cada color, aprovechando que hoy es 1 de junio y que este tipo de colores pues son muy interesantes y nos van a aportar nutrientes específicos si los consumimos. Y ya saben que tienen que copiar los apuntes en su libreta y me mandan evidencias de esto. Les fue muy bien, sí, este parcial pasado, siguen trabajando así y estamos en contacto, chicos.